Claro, yo me incorporé tarde al proyecto en el que más tiempo he militado, que fue Nodo 50. O sea, Nodo 50 nació en el año 94 y me incorporé a finales del año 2000, 2001 en realidad. Y Nodo 50 surge precisamente en torno a una campaña antiglobalización que se llamó la campaña 50 años de resistencia, que eran protestas internacionales contra el 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, que es la primera vez que hay contracumbres simultáneas en distintos lugares del planeta, y se crea precisamente como una herramienta telemática ultra precaria, porque la conexión era telefónica, ultra lenta, ultra cara, etcétera, para poder poner en contacto todos estos espacios que están debatiendo a la vez y poder comunicarse. Pero lo cierto es que Internet no entra en el Estado español hasta finales de los años 90 y muy tarde. Y no sé, esto seguramente ni lo habréis vivido, pero las primeras conexiones eran demenciales, ¿no? O sea, yo recuerdo año 98, 99, era desesperante intentar utilizar Internet. Entonces, en realidad, podría decir que el impacto de las nuevas tecnologías en la primera gestión de estas redes fue absolutamente residual, en el fondo. O sea, porque era casi una cuestión de expertos, de técnicos, ¿no? O sea, poder manejarla. O sea, no existía casi nada al alcance de usuario medio, ¿no? O sea, hacer una página web había que hacerla a mano, o sea, haciendo código, era como una... O sea, no había nada que se pareciera a la publicación abierta, o sea, yo recuerdo el momento de la revolución que supuso la aparición del primer Indymedia, que surgió en el año 99 con la cumbre de Seattle, lo que suponía tener un espacio de publicación abierta, un cuadradito donde tú pudieras escribir, le dieras a publicar y se publicara sin tener que hacer nada más. Eso fue como, Dios mío, no. Entonces, es verdad que yo sí creo que Internet fue muy clave en la configuración de las primeras redes globales, pero es verdad que necesitó de unas mediaciones técnicas que a veces eran muy, muy complicadas. Pero vamos, o sea, de hecho, la cumbre del año 94, que tenía un precedente anterior, en realidad, estoy hablando de Estado español, que fue la de 500 años de resistencia del año 92, que fueron las protestas contra la Expo 92, contra las Olimpiadas de Barcelona, etc. O sea, que ya tenía un discurso antiglobalizador o en los orígenes del discurso de antiglobalización, o sea, por todo el tema de América Latina, de las conquistas, de tal. O sea, esta coordinación solo fue posible en gran medida porque las redes estaban ahí, pero junto con Internet, pues efectivamente estaban los medios de comunicación así más precarios, más clásicos, más tal, ¿no? Le llamaba telefónica a los fijos de la casa de la gente, las millones de reuniones, las citas, las no sé qué, y los viajes de activistas costosísimos, carísimos, etcétera, que venían a contarnos que tal. Mucho más complicado. O sea, luego la aparición de Internet efectivamente hizo posible. No sé si era exactamente eso lo que me preguntabas, pero es verdad que la coordinación... O sea, yo recuerdo el momento en el que tuve el primer teléfono móvil y recuerdo el momento en el que me di de alta en la primera lista de correo. O sea, lo recuerdo como, madre mía, que es algo absolutamente inconcebible para un activista hoy, ¿no? O sea, Twitter es una cosa... Nada que ver. O sea, pero vamos, que simplemente acceder a una página web era una cosa muy complicada, ¿no? O sea, sin embargo, los primeros diseños del primer Internet activista... que fueron los que conectaron los que hicieron posible el discurso antiglobalización, en realidad conectaron resistencias, o sea, diagnosticaron problemas, identificaron responsables y conectaron repertorios de acción de todo el planeta. En eso Internet fue muy clave, pero un Internet muy precario, muy pre-Internet, en el fondo, tal y como lo conocemos hoy. Claro, pues pensando el contestador del Molotov, no sé si... Esto supongo que os lo contaron en algún momento, pero antes, para poder difundir convocatorias, Molotov tenía un contestador automático al que tú, o sea, podías hacer dos cosas, podías escuchar o podías grabar. Entonces, si pulsabas el botón 1, te decía... graba a continuación tú decías manifestación mañana a las 8 en la Puerta del Sol, no sé qué, tal, se grababa y eso luego se pasaba a la lista 2, entonces si pulsabas al 2 te leían, o sea, el contestador te recitaba el listado de convocatorias. Ese era el nivel de aquel momento. El fanzine es una cosa, o sea, la herramienta básica de comunicación, que eran
eran panfletos, a veces escritos a mano, fotocopiados, o sea, algo así, ¿no? Como una página doblada y tal. O sea, esta facultad fue precursora de, o sea, el fuego y la piedra, que es el antecedente del Molotov, este tipo de historias, ¿no? Las radios libres tuvieron un papel también muy clave en esta, o sea, en todos los años 80, por supuesto, pero también en el germen del propio movimiento antiglobalización, en concreto en el Estado español, ¿no? Se tuvo un papel muy activo en la difusión territorial, o sea, localizada de información, que eso es algo que ahora pues está como más en otro plano, ¿no? También las radios libres han pasado a Internet ahora, así más tal, y la tardía aparición de los primeros contrainformativos. O sea, si Nodo 50 fue el primero, año 94, los primeros como tal empiezan a aparecer año 97, 98... 99 es el gran repunte, ¿no?, de la contrainformación en Internet, pero también muy precaria, muy tal. Pero vamos, sí, antes es rudimentario, sin duda, pero bueno, en cierto modo eficaz. O sea, si lo confieso, sonará patético, pero es así. Yo fui a Nodo 50 a hacer un curso para aprender a navegar en Internet. O sea, fue pura supervivencia, vaya. O sea, por dificultad personal con el manejo de nuevas tecnologías. Lo que pasa es que me acabé quedando, no... O sea, también por situaciones muy concretas, porque cuando llegué en Nodo 50 había una situación muy peculiar con un miembro del colectivo que tenía un tema represivo así y tal, que eran temas en los que yo también había estado trabajando, en gestión antirrepresiva y tal. Entonces decidí implicarme en esa campaña en concreto y al final me acabé quedando a currar ahí. De no saber nada, absolutamente nada de nuevas tecnologías, acabó siendo mi espacio de militancia para entonces. O sea, también es verdad que yo fui a Nodo 50 porque era muy consciente de la necesidad de manejar con fluidez las redes, ¿no? Porque todo lo que estaba sucediendo en ese momento se estaba gestando ya ahí. O sea, el Internet activista en esta parte del ciclo fue absolutamente vital, no solo para informar a las redes militantes de lo que sucedía, que no contaba la comunicación convencional, para coordinar los espacios militantes, o sea, con todas estas herramientas de listas de correo, foros, etcétera, esa información, coordinación, pero también generación de identidad colectiva, que es una dinámica muy, muy básica para un movimiento social, ¿no? Que eso lo hemos vivido todos, ¿no? A los 15 años te vistes de una manera, entonces eres punk o eres rocker o eres no sé qué. En los movimientos sociales también hay estas dinámicas de generación de identidad, vamos todos con el mismo corte de pelo, con la misma sudadera, con lo que sea, pero también vamos a los mismos conciertos y oímos la misma música, vamos a los mismos centros sociales y también leemos determinadas cosas. Y la contrainformación fue muy clave para eso, ¿no? Para generar un nosotras en el que reconocernos, porque estaban ahí como los grandes ejes temáticos en los que trabajábamos, contados por nosotras mismas. Y eso fue muy determinante para saber quiénes éramos, ¿no? Para expandir la noción de nosotros y también para generar el enemigo así de manera clara. Todo lo que no es nosotros es el otro, ¿no? El enemigo a combatir. Entonces, efectivamente, o sea, llegué ahí para formarme en eso porque lo necesitaba y al final me acabé convirtiendo en parte de ese entramado, que no fueron solo estos que tú has mencionado, o sea, ya del 99, 2000, 2001, hasta 2001 y están consolidados la grande red de medios, pero está también Caos en la Red, está la EN, que fue, o sea, cada medio tenía su familia política de referencia, ¿no? O sea, no todo el mundo leía lo mismo, o sea, los de mi familia leían una determinada cosa, o sea, el espacio libertario comenzó leyendo la EN, o a las barricadas, que eran sus espacios, dependiendo de qué subfamilia fuera la suya, y el mundo antifa, pues luego acabó siendo la EN su medio de referencia que mutó de identidad. Pero bueno, o sea, como que cada espacio político tenía su tal en esta dinámica de tal. Entonces, en 2001 esto ya estaba en plena ebullición, ya había... O sea, yo recuerdo cuando fuimos a Génova, en los preparativos o sea, la primera parte del semestre de Génova, o sea, yo recuerdo haber estado dada de alta en cerca de 45 listas de correo europeas, donde había activistas del Estado español, pero había activistas de media galaxia. O sea, recuerdo, o sea, pues el idioma común era el inglés, claro, pero recuerdo que había gente que escribía desde Japón, o sea, esto ya en la esfera internacional, pero yo ya recuerdo que en mis colectivos, ya en 2001, la lista de correo era como la herramienta básica, el mail del colectivo, la página web, o sea, las primeras herramientitas básicas de tal, eso ya estaba muy,
muy abiertamente consolidadas, luego serían muy cruciales, ¿no? en desarrollos posteriores, pero vamos, o sea, las cumbres europeas del movimiento antiglobalización no se hubiesen podido hacer sin un Internet ya consolidado de manera muy vertiginosa, vaya, ahí sí. Sí. O sea, No 50 Partes era una página de contrainformación, era un proveedor de servicios de Internet para movimientos sociales, que era algo que hasta ese momento aquí no existía. Entonces la finalidad era dar alojamiento web, o sea, no solo a páginas web, sino a listas de correo, a direcciones de correo, etcétera, de organizaciones sociales que iban desde la extrema izquierda antisistemas y más tal, hasta Izquierda Unida, que era el tope por la derecha, por decirlo de algún modo. O sea, todo ese espectro político era el que abarcaba Nodo 50, con organizaciones sindicales no mayoritarias, con toda una red de colectivos, con algún sector de las ONGs así más críticas, con tal. O sea, en aquel momento Nodo 50 alojaba a más de 1000 organizaciones de todo el territorio estatal, que es verdad que nos daba un panorama bastante privilegiado de la actividad política del momento, y efectivamente, y diferenciándonos de lo que eran otros proveedores de servicios, el acuerdo era la no colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de privacidad de las comunicaciones de los activistas, ¿no? O sea, yo eso lo he vivido así de manera muy gráfica, porque había veces que la policía llamaba por teléfono y decía: hola, llamo de la Brigada de Delitos Informáticos, tal, quiero que me facilitéis el acceso al correo electrónico de fulano de tal desde el 15 de mayo hasta el 27 de agosto. Y era como, hola, o sea, no sé con quién estoy hablando. O sea, te llamaban para pedir por teléfono, y cuando yo decía, mire, como no sé con quién hablo, o me manda una orden judicial o yo no... se quejaban y decían, normalmente lo hacemos así, ¿no? O sea, con Hotmail lo hacemos así. Y era bastante preocupante pensar que a una llamada de la policía Hotmail facilitaba datos tan privados como contenidos de correos electrónicos, no ya logs de conexión, sino, o sea, no en qué momento te conectaste y para hablar con quién, sino el contenido del correo, ¿no? Que eran cosas que a veces pedían. Entonces, Nodo 50 sí que decidió no colaborar con la policía y no colaborar tampoco judicialmente en la cesión de datos, que fue una decisión particularmente costosa, o sea, difícil de sostener a lo largo del tiempo, desde luego, ¿no? Porque implicaba condenas por desobediencia que tenía que asumir el colectivo. Pero bueno, o sea, fue una apuesta por la comunicación segura, que luego ya tuvo un desarrollo más claro, ¿no? Con la aparición de todo el movimiento de Hack Labs y de tal, que fue posterior, pero en aquel momento no existía. Y que ayudó también a evidenciar las dinámicas de vigilancia, ¿no? Por parte del Estado. O sea, en el año 2001 publicamos un informe que se llamó Vigilando al Vigilante, en el que pudimos demostrar cómo desde direcciones IP de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior había conexiones sistemáticas a páginas web de movimientos sociales, a listas de correo de movimientos sociales, a direcciones de correo de movimientos sociales. Es decir, la existencia de infiltrados dentro de organizaciones sociales, que de hecho en aquel momento se descubrió a uno, que estaba en la red de apoyo zapatista, como la existencia de una dinámica sistemática de vigilancia a la actividad de lo que en ese momento se estaba conformando como movimiento antiglobalización, y que además era utilizada para promover una dinámica así de criminalización mediática sostenida.